Amén. Shalom, shalom. La bendición de mi Dios sea con cada uno de mis estimados hermanos y todos los que están escuchando esta tarde. Había dicho que no iba a entrar hasta el martes, pero consideré que era demasiado tiempo. Incluso tenía otros planes para este día. Íbamos a salir, pero no funcionó como habíamos planificado y aquí estamos en casa. Y sentí en mi corazón compartir lo que está sucediendo. Dije, es mucho esperar hasta el martes para compartir con mis hermanos lo que vemos desarrollándose en la escritura. En la siguiente sesión voy a explicar sobre lo que es Gog y Magog, no en esta ocasión. Hay mucho que compartir con mis hermanos. Estaré compartiendo por los siguientes 30 minutos. Al terminar estos 30 minutos voy entonces a continuar a una pausa, parar esta transmisión y entrar a inglés para compartir con nuestra gente de habla inglesa. Lo que está ocurriendo hoy, lo que está en el centro de las noticias hoy en día es lo que está ocurriendo, la invasión de Rusia en contra del Ucrania. Expliqué que el Ucrania y las demás naciones de Europa, del medio Europa oriental, Eastern Europe, Europa oriental, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Alemania oriental y otros países habían sido parte de la Unión Soviética, lo que es Rusia. Entonces, Ucrania había sido parte de esos grupos satélites que tuvieron su independencia en el 1991. Pero el presidente actual de Rusia es un egomaniaco que tiene grandezas, ilusiones de grandezas y quiere regresar, que la Unión Soviética sea lo que era antes, y se siente humillado porque no lo es. Así que está actuando irracionalmente. Sin embargo, una cosa entendemos, que nada está fuera del control de nuestro Dios. Él pone reyes y Él quita reyes. Y en medio de todo esto, siempre todas las naciones, por más grandes que sean imperios, siempre han tenido un interés fuera de lo normal, interés en Israel. Entonces, esto que está ocurriendo no es diferente a eso, es lo mismo. Hay un interés en Israel. Lo expliqué el otro día. La amenaza que hizo Putin, la amenaza que hizo el presidente de Rusia en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel capturó las alturas del Golán, que están para el norte de Israel, cuando peleó contra Siria, cuando Siria invadió a Israel. Y entonces Siria utilizaba los altos del Golán, las alturas del Golán, que están al norte del mar del Valle de Galileo, el mar de Galilea, y de ahí tiraban cohetes atacando a la comunidad judía. Pero entonces Israel, en la guerra milagrosa del 1967, fue cuando Israel conquistó a Siria, conquistó a Jordania, conquistó a Egipto simultáneamente, al mismo tiempo, atacado del sur por Egipto, atacado del norte por Siria y atacado del oriente por Jordania. Y Israel ganó en los tres frentes por milagro, la guerra milagrosa de los 6 días, y tomó los altos del Golán para el norte. Al norte de Israel está Líbano, que hoy está controlado por Irán, y Siria, que está controlada ahora por Rusia. Y Irán es también súbdito o cliente de Rusia. Así que en medio de la guerra en Ucrania, el presidente de Rusia tuvo tiempo para pensar de Israel.
porque el oso, que es el logotipo, como expliqué, que representa la nación rusa, el oso está enrabiado ahorita, está alborotado. Y ahora está diciendo que los altos del Golán, Israel tiene que regresarlos a Siria, sabiendo bien que Siria atacó a Israel. Pero todos los enemigos de Dios no son lógicos, no son racionales, son ilógicos, irracionales. No piensan bien, piensan torcido. Y los altos del Golán, hay algo distinto de ellos. Todos estos años, desde 1967 hasta el 2017, eran solamente territorios considerados territorios controlados por Israel, pero no eran considerados parte de la nación de Israel, hasta que no entró el presidente Donald Trump en el 2016. Y él, en su segundo año de la presidencia, él oficialmente dio el reconocimiento que los altos de Golán pertenecían legítimamente a Israel y que eran parte de la nación propia de Israel. Esto es algo muy importante, porque ahora los altos de Golán no nomás son un territorio controlado por Israel, es Israel. Muy importante. Porque Dios sabía lo que iba a ocurrir en estos días, hace 3, 4 días, que el oso ruso, amenazando a Israel, diciendo que tiene que regresar los altos de Golán. ¿Cómo? No. Pero Dios usó el presidente Donald Trump para que confirmara a los altos de Golán como parte de la nación de Israel propia. Esto es admirable, lo repito porque me interesa que mis hermanos entiendan el significado de esto. Me sorprendió cómo es que este hombre está en medio de una guerra y todavía tiene tiempo para acordarse de Israel. ¡Qué locura! Entonces esto es muy importante. Después vamos a regresar al libro de Ezequiel, no en este día, porque Gog y Magog invade a Israel. La Biblia dice que Gog y Magog, que viene siendo Rusia, invade a Israel. Pero no le es permitido entrar y penetrar a la nación. Voy a explicarlo más adelante. Y lo que acaba de suceder, la amenaza de Putin en contra de Israel, es admirable, es increíble, es ilógico, irracional. Entonces, ya habiendo dicho eso, la guerra continúa ahorita, la guerra continúa. Han respondido, repito también, en forma heroica. El presidente de Israel es judío, el presidente de Ucrania es judío. Increíble. Y ha respondido en forma heroica, como un héroe. Estados Unidos, ¿se recuerdan que les dije que le ofreció rescatarlo y sacarlo de Ucrania? ¿Por qué? Porque Rusia lo tiene marcado para matarlo a él y a su familia. Él sabe que tiene un blanco, carga un blanco. Ahí está en el país. Y Estados Unidos le ofreció sacarlo, rescatarlo, sacarlo de Ucrania. Le dio esa oferta a él y a su familia. La respuesta de él fue: no gracias, no necesito un raite, no necesito un taxi de escape, necesito más munición para seguir peleando con mi pueblo. Y ahí permaneció. Esa actitud ha contagiado a todo el pueblo. Hay 2 boxeadores ucranios, yo pensaba que eran antes rusos, de peso completo, campeones mundiales, tiempo pasado, en el boxeo. Yo me leía sobre ellos, los miraba algo arrogantes, pero mi concepto ha cambiado completamente de ellos, porque ambos son multimillonarios. Uno hace 6 años se regresó a Ucrania y es el alcalde de una de las grandes ciudades, creo que de Kiev. Increíble. Su hermano
No sé si viví en Europa o en Estados Unidos, pero multimillonario, dinero, mansiones, casas, todo, familia. Lo tiene todo. Pero escogió regresar a Ucrania. Los dos están peleando ahorita por su patria. No podemos estar acá mientras nuestros hermanos están bajo ataque. Vamos a pelear por nuestros hermanos. ¡Qué increíble! Esos hombres están viviendo lo que está escrito. Nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos, dijo el Señor. Y estos hombres lo están haciendo. Y han contagiado a mucha de la ciudadanía, leyendo que más de 22,000 hombres y mujeres han regresado voluntariamente a Ucrania para ayudar, para pelear, para defender su patria, sabiendo que quizás no puedan regresar. Esos campeones, dinero, no les importó su dinero, no les importó su posición, sus mansiones, van y están exponiendo sus vidas. Es muy posible que nunca regresen vivos, pero no son víctimas, son héroes. La víctima es víctima de sus circunstancias y no tiene opción. No tiene opción. Pero el que es un héroe tiene opción. Puede escoger escapar, puede evitar el peligro, pero escoge por amor a su pueblo, a sus hermanos, a su casa, a su familia, a su rebaño. Escoge poner su vida por ellos. Por eso ustedes y yo estamos aquí, porque hubo uno que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por las ovejas. Y estaba hablando de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, que también conviene yo traer, y voy a traerlas, y habrá un rebaño y habrá un redil. Ese eres tú, ese soy yo. ¿Y cuál fue el precio que este pastor pagó? Puso su vida. No puso algo bueno, no puso todo, puso su vida por amor a ti y a mí. Tú y yo somos esas otras ovejas. Qué tremendo. Me ha impactado bastante el testimonio, la historia de estos hombres y de esta gente de Ucrania. Han escogido permanecer y pelear. Ese es el trasfondo de lo que está ocurriendo. Y tiene que ver con lo que vamos a leer enseguida. Quiero que abran su Biblia al Apocalipsis, libro de Apocalipsis y capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 hasta el verso 3. Esta no es revelación, dice el subtítulo, dice el título del libro es el Apocalipsis. Y abajo dice: oh, revelación de Juan, San Juan. No es revelación de Juan, es revelación de Jesucristo que le dio a Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. Perdonen, estaba aquí bajando el volumen de la música y no encontraba el lugar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto. Y lo declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Quiero que pongamos nuestra vista en el capítulo 3, porque vamos a estar leyendo la Biblia, vamos a estar leyendo este libro del Apocalipsis. Les voy a invitar a que, si tienes tu Biblia, mi hermano, saca tu Biblia para que leas juntamente conmigo. Y voy a estar tocando bastante y repasando y leyendo y estudiando, estaremos escudriñando y leyendo el libro del Apocalipsis. Libros que muchos le tienen miedo y se nos entiende. No. Si el Señor dio este libro es para que sea leído, es para que sea entendido y para que sea guardado. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura tocante al libro de Apocalipsis. Y les voy a dar a ustedes tarea para que la hagan, una tarea, porque les va a ayudar para poder comprender las cosas que estaremos hablando.
porque es importante que veamos los acontecimientos en el mundo a la luz de la palabra de Dios. Lean conmigo el capítulo 1 de Apocalipsis y verso 3. Y dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos tres cosas en este libro, tres bienaventuranzas. Bienaventurado, o sea, bendecido sea, ¿quién? Número 1, el que lee, el que le habla en términos singular, el que lee, porque cambia de singular a plural. Pero primero es singular, no habla de los que leen, habla de el que lee, o sea, tú y yo, el que lee. Bienaventurado, hay una bienaventuranza, hay una bendición para aquel que lee. Y número 2, cambia aquí a plural. Bienaventurado el que lee, tú, yo. Plural, 2, y los que oyen las palabras de esta profecía. Y 3, los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Entonces hay una bendición en nomás con leer y oír las palabras de esta profecía. Cuando dice esta profecía, se está refiriendo específicamente al libro del Apocalipsis. Pedro llama a la Biblia la palabra profética. Y toda la palabra es una palabra profética, inspirada por Dios. Pero aquí en el verso 3 está hablando específicamente este versículo de esta profecía. Se está refiriendo a este último libro de la Biblia. Hoy estamos absolutamente, definitivamente viviendo el libro del Apocalipsis. Y voy a compartir con ustedes lo que Juan escribió, porque el Señor le declaró el escenario, le declaró el contexto, dentro de qué contexto estaba escribiendo el libro del Apocalipsis. Entonces, aquí está algo muy importante. Bienaventurado el que lee. Y voy a encargar a mis hermanos que están escuchando que leas. No te preocupes por entender. Tú lee. Si lees, hay una bienaventuranza. Y el que oye, ustedes estarán oyendo, estarán haciendo dos cosas, leyendo y oyendo. Y cuando alguien meramente oye, muchos tienen la costumbre de no leer. Hay muchos que una gran mayoría no son lectores, no les gusta leer. Pero es importante leer, porque la palabra de Dios nos manda que leamos y dice hay una bienaventuranza, hay una bendición. Mucha gente dice, no entiendo. No te preocupes, ese es problema de Dios. Tú nomás lee, haz lo que Dios dice, y si lo haces, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar que oigas, y cuando oigas vas a entender lo que estás leyendo. Es un acto de fe y de obediencia. Y si tenemos fe, obedeceremos. Si no tenemos fe, no vamos a obedecer porque decimos, es por demás, no entiendo de todos modos. No, pero si crees lo que dice el Señor, bienaventurado el que lee. Hay una bendición ahí. Y si hay un tiempo en que debemos leer este libro del profético, toda la palabra, pero este libro profético es el tiempo en que estamos hoy viviendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y número 3, y guardan, hacen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, quiere decir
que el Apocalipsis, este libro, es para leerse, número 1. Número 2, es para oírse. Número 3, es para guardar lo que en él está escrito. Bueno, ¿qué es lo que hay que guardar? ¿Qué es lo que hay que hacer de este libro del Apocalipsis? Y vamos a ver qué es al ir en nuestro estudio, en nuestra exposición de la palabra de Dios. Y no estaremos confundidos por lo que está ocurriendo. Y habiendo dicho esto, les encargo entonces, para que los que están oyendo esto, hágase una determinación. Júntate con tu familia, júntate con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y lean lentamente, lean un capítulo, no van a la carrera, léanlo. Y les voy a encargar, también les voy a dar una referencia. La mayoría tienen, hablando de los que están en Estados Unidos, tienen hijos. Hay algo aquí, un dilema que no tienen en Latinoamérica, México, Latinoamérica. En Estados Unidos, toda la juventud y los niños leen y entienden más el inglés. Es su lengua dominante, porque van a la escuela, estudian en inglés, escriben en inglés, hablan en inglés, con sus amigos, con sus compañeros, con sus hermanitos en casa. Una tarea muy importante. Les encargaría que tome más tiempo, no le hace. Que tome más esfuerzo, no le hace. Siéntense, lean el capítulo lentamente. Lo pueden leer en parte por parte. Y luego leer, pon a uno de tus hijos, si tú lo lees inglés, mi hermano, mi hermana, pon a uno de tus hijos mayores para que lea el inglés. Y cuando lo lean, tengan una discusión, oren, digan, Señor, enséñanos, vamos a leer aquí. Y lean el libro juntos como familia. Esto es importante, porque conviene, necesitamos hoy preparar, no nomás a los viejos, necesitamos preparar, no nomás a los jóvenes, necesitamos preparar a los niños. Porque los que están en Ucrania están sufriendo no nomás viejos, no solamente jóvenes, están sufriendo también los niños. Y si no hay preparación es muy difícil, es traumático, terrible. Hay que preparar. Y la mejor forma de preparar es juntos como familia, orando, leyendo. Lee la palabra de Dios, hazlo por fe. No esperes tener mucha inspiración, mucha emoción. Si no puedes orar con emoción, ora, dile, Señor, te damos gracias aquí en este día con mi familia. Estamos obedeciendo tu palabra, tenemos fe, creemos que lo que tú dices, no, nosotros queremos ser bendecidos. Y tú dijiste, bendecido, bienaventurado, bendecido es lo mismo, bendecido aquel que lee. Queremos esa bendición, vamos a hacerlo. Y vamos a estar atentos también al oír el mensaje. Y luego vamos a entender qué es lo que debemos hacer. Lo que está escrito en este libro. Pues están comenzando con la primera cosa. Los que guardan las cosas en ella escrita. Y aquí está el mandamiento. Lee y oye. Ah, ya estás guardando algo del Apocalipsis. Estás leyendo el libro del Apocalipsis. Estás escuchándolo. Esa es la parte mía. Pero la parte de ustedes es leer y hablar sobre ellos, comentar. Léelo con tu familia. Léelo en español, léelo en inglés. Toma esfuerzo, toma trabajo, pero no le hace. ¿Y qué? Vale la pena. Vale la pena preparar, es el tiempo de preparar al rebaño, prepararlo, fortalecer, levantar a los caídos, a los débiles, a los flacos, a los desanimados. Y qué mejor lugar que la propia casa. Dile a Dios que te dé gracia. Una oración sencilla del corazón, Señor, por favor. Aquí estamos, no lo hemos hecho antes, o lo hicimos antes, ya dejamos de hacerlo. Ayúdanos, danos gracia. Aquí está mi esposa, mis hijos, bendícenos. Y si aún algunos de los hijos cooperan, son cooperativos, le dijo, tú dirige la oración en esta ocasión y leer juntos. Hay una bendición. Los que leen, oyen y guardan las cosas en ella escritas, porque haciendo esto vamos a tener una clara perspectiva y visión de lo que está ocurriendo. En Ucrania, Rusia, Israel, la iglesia, el crimen, la perversidad, la iniquidad, el pecado, las guerras, rumores de guerra, rumores, pandemias, pestes, todo lo que está ocurriendo. La presión
externa y la presión interna, lo que es las luchas que cada cristiano batalla, cada hombre, cada mujer, cada muchacho. Todo eso vamos a tener un fundamento sobre dónde estar parados al leer y oír y guardar las cosas en ella escritas. Así que de un golpe, como dice el dicho mexicano, de matar 2 pájaros con una pedrada, aquí se matan 3 pájaros con una pedrada, con leer, oír y hacer. Y al hacer las primeras 2 cosas, leer y oír, ya estás comenzando a guardar, a cumplir, a hacer lo que está en este libro profético. Allí hay triple bendición. Bienaventurado por leer, bienaventurado por oír y bienaventurado por hacer. Paso a paso. Dios es grande, línea sobre línea. No demanda que se haga todo de un golpe. Él nomás hazlo hoy. Así que comenzamos con esto de aquí, para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Hagan un compromiso para ello. Vamos a ir al capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Capítulo 6 del Apocalipsis. Y vamos a encontrar ahí los 7 sellos. Los 7 sellos. Hay algo tan importante cuando ya has leído algo y cuando se habla, tu entendimiento se ha doblado, triplificado, porque ya has absorbido algo por la lectura. Y cuando oyes al enseñador hablar y enseñar, ya leí eso, es cierto. Entonces no estás en lo oscuro, hay luz, porque dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la leemos y cuando la oímos es lámpara. Si no la leemos, no la oímos, no es lámpara. O si nomás la oímos en medio lámpara, pero si la leemos y oímos, entonces la completamos con guardar, con hacer, con la gracia de Dios. Capítulo 6, vamos a continuar nuestra enseñanza en el capítulo 6. Quiero que apunten esto ustedes. Son 7 sellos en el Apocalipsis, una serie de 7, pero voy a mencionar estos 3 que están coordinados uno con el otro y el otro. Son 7 sellos, son 7 trompetas y son 7 copas de la ira de Dios. No trates de entender las trompetas, ni no trates de entender las copas sin primero entender las trompetas, y no podrás entender las trompetas y las copas sin primero no entender los sellos, los 7 sellos. Y vamos a iniciar entonces nuestra enseñanza con los 7 sellos. Son las 7:30, el tiempo se nos ha terminado. Dentro de 5 minutos voy a entrar al inglés. Así que tienen tarea. Hagan un plan de comenzar a leer el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay una bendición. El Señor promete bendecirnos cuando leemos el libro y lo oímos y lo guardamos. Y continuaré entonces, ya les anunciaremos cuándo va a ser la siguiente. No va a ser mañana lunes y quizás no les dejaremos saber. El lunes mi esposa va a anunciar cuándo va a ser la siguiente sesión. Por lo tanto, ustedes tienen tarea el leer el Apocalipsis. ¿Alguien quiere comprometerse? Diga amén por ahí. Amén. En el nombre del Señor, diga amén. Nos comprometemos, yo y mi familia, a comenzar a leer el libro del Apocalipsis. No te mortifiques por entender todo. Estaremos explicando. Y regresaremos al primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto, pero vamos a ir aquí a comenzar con el capítulo 6, porque tiene que ver el capítulo 6, son 7 sellos. Un libro que estaba sellado con 7 sellos, pero fue abierto este libro que estaba sellado. O sea que se reveló lo que había ahí, se enseñó lo que había ahí para que lo entendamos y lo comprendamos. Gracias a Dios que los sellos, el libro estaba sellado y no podía comprenderse. Pero nadie podía abrir estos sellos.
Nadie podía. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a los que se están comprometiendo. Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo de crecer en el Señor y entender que tengamos luz en la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga. Se están comprometiendo mis hermanos. Y vamos a gozarnos, a regocijarnos en la palabra de Dios. Amén. Para cuestión de entendernos las últimas, amén, los últimos días. Amén, es para que entendamos los últimos días. Mi esposa ponía un comentario. Les voy a encargar que comiencen a leer el capítulo 1. Y si no se apresuren, si tienen tiempo, lean el capítulo 5 y capítulo 6. Capítulo 5 y capítulo 6. Amén. Así que entonces Dios les bendiga, Dios les guarde. Les anunciaremos cuando entonces entramos cuando continuamos nuestra enseñanza. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, sobre cada familia, sobre cada hijo, sobre cada uno de mis estimados hermanos. Dios les bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.